¿Sabe usted que en la Biblia hay libros que se conocen como libros doctrinales? Hay libros como Primera de Samuel, Segunda de Samuel y otros. Son libros históricos que recogen de los acontecimientos que tuvieron que ver predominantemente con el pueblo de Israel. Luego en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, que son una mezcla de doctrina, en parte asuntos de historia, principalmente relacionados a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen cartas, comenzando con Romanos, sigue con los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y esas cartas eran escritos. La mayor parte de ellas salieron de la pluma del apóstol Pablo. Pero fue la forma que tuvo el apóstol Pablo de poder consolidar en la fe, en la doctrina, en la vida cristiana, a los hermanos que eran miembros de las diferentes congregaciones, a los romanos, a los gálatas, etc. Las cartas fueron una forma de proporcionar educación cristiana, porque no tenían la oportunidad, en este caso el apóstol Pablo, de estar muy seguido con esa gente. Algunos lugares quedaban distantes, no había aviones, no había automóvil, normalmente viajaban por barco, llenos de peligros, de tempestades, de vientos recios que azotaban y que los metían en apuros. Otra parte era caminando a pie. Era la forma de transportación que tenían. Entonces el apóstol Pablo recurrió a la forma escrita para producir orientación, doctrina y tantas otras cosas a través de las cartas. Hacían algunas visitas esporádicas, pero en algunos casos el apóstol Pablo llegó una vez a uno de estos lugares y no volvió más. No tuvo oportunidad. Leyendo acerca de esto, yo me gozaba pensando en la intrepidez del apóstol Pablo. Porque Pablo llegaba a una ciudad, él no conocía, pero preguntaba, ¿dónde está la sinagoga aquí? Allá en tal parte, voy para allá. Y llegaba a la sinagoga, entraba, y a ese hombre le costaba estar callado. Entraba allí, él no tenía autoridad para ministrar a la gente, no era invitado a pasar al frente y poder enseñar, no. Pero era el lugar donde asistía, porque él comenzaba con los judíos. A donde llegaba, comenzaba con los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios. Pero no querían a Cristo, no creían en Cristo. Oiga,
Y al principio le escuchaban, pero cuando él comenzaba a tratar de demostrarles por las mismas escrituras que Jesús es el Cristo, que tenía que padecer, que tenía que morir, que iba a resucitar y que resucitó, ahí se metía en problemas. Y comenzaban a discutirle algunos, no, pero ¿qué? Tiene que ser muy interesante lo que ocurría cada vez que Pablo llegaba a una sinagoga. Y terminaban la reunión y el hombre se quedaba allá, en el lobby, allá afuera. La cosa es que allá él seguía discutiendo. Y se armaban alborotos tremendos. Llegaba la policía con cierta frecuencia. Donde Pablo iba a predicar, allí aparecía la policía, porque querían lincharlo, se armaba un alboroto, y él seguía discutiendo. Los policías llegaban, porque eran llamados, y llegaba, y se quedaban, y lo escuchaban un rato, y algunos de los policías se comentaban entre sí, dice, pero es cosa de religión, eso no. Él está discutiendo cosas de doctrinas, y no creían que era motivo para llevarle preso. Y a veces ellos trataban de evitar llevarlo preso, pero la gente se alborotaba, ¡no! Y con el asunto de que el Imperio Romano estaba en su apogeo, amenazaban a los pobres policías diciéndoles, si no los llevan preso, ustedes están en contra de Roma. Ay, Señor, así eso sí que no. Entonces lo agarraban y a veces se lo llevaban preso al apóstol Pablo. Yo quiero que vaya conmigo un momentito al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En el capítulo 16 de Hechos se encuentra la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Filipos. Versículo 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Qué abnegación, qué dedicación, Dios mío, la del apóstol Pablo. La cosa es que llega a Filipos y allí ustedes conocen, es muy familiar el trabajo que hizo en Filipos, porque allí fue donde apareció la muchacha aquella, ¿se acuerdan? Que estaba endemoniada y que reprendió el demonio, la muchacha fue liberada, pero eso fue para armarse el alboroto. Lo agarraron finalmente, lo llevaron a la cárcel, entraron a prisión y allí en la cárcel comenzaron a cantar, él y Silas, que era el compañero del viaje ese. Y cuando están cantando hubo el terremoto ese que se dio allí, se sacudió la cárcel, se abrieron las puertas. Y el celador de la cárcel, que estaba encargado de la protección de Roma en ese momento allí, pensó que se habrían fugado los presos y sacó la espada que se iba a matar. Y fue Pablo el que le dice, ¡Ey! ¿Qué pasa? No te hagas ningún daño, todos estamos aquí.
No podía creerlo el soldado. Si es que, imagínese usted, una cantidad de presos en un lugar donde se abren las puertas y todo, y que se queden todos ahí así, tranquilos, vamos a esperar que venga él. Y cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, el hombre no podía creerlo. Y les hace la pregunta, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa misma hora de la medianoche les lavó las heridas y todo, y lo llevó a la casa, e hicieron comida. Lechón, yo no sé. Algo hicieron. La cosa es que hicieron comida y a celebrar se ha dicho. Se bautizó él con toda su familia. Cualquiera hubiera dicho, Pablo con esa tenía para irse de regreso para Antioquía o para algún otro lugar más seguro. Pues mire lo que dice el capítulo 17, versículo 1. Pasando de Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos creyeron, pero otra vez se armó el alboroto. Él testificó allí, se convirtieron algunos y comenzó en Tesalónica otra iglesia. Pero las cosas no estaban bien. A Pablo tuvieron que agarrarlo y a escondidas. Lo sacaron y lo llevaron hasta un lugar que quedaba a 45 kilómetros o millas más bien de distancia, y lo llevaron para allá. Pero ya él había dejado la semilla sembrada y se formó en Tesalónica otra congregación. Así era como el apóstol Pablo iba por un lado y otro lado, iba fundando iglesia. Pero no era que le daban la bienvenida, ni que, no, la cosa era fuerte. Yo no voy a hablar de capítulo 17 de Hechos, yo voy a hablar de Primera de Tesalonicenses. Vamos a hablar un poquito acerca de esta carta. Pablo no volvió más el apóstol Pablo a Tesalónica. De ahí salió, aquello quedó encendido. Más adelante, él mandó a Timoteo, que era su colaborador, pero una cosa es que apareciera Timoteo en un lugar y otra cosa es que apareciera Pablo. Porque Timoteo entraba calladito y saludaba a los hermanos y no era el temple de persona como Pablo. Yo creo que Pablo cuando entraba decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no están alabando a Dios aquí? Y todo el mundo se ponía allí. Y el apóstol Pablo dice, hay que ir a hablar de Cristo, señores. ¿Por qué? Y comenzaba. Tesalónica era una ciudad de la provincia de Mesopotamia. Principalmente estaba habitada por griegos, romanos y judíos.
Habría de otros lugares, pero era poca gente. Pero la gente que predominaba en Tesalónica eran romanos, judíos y griegos. De eso era. El apóstol Pablo decide, en vista de que él no va a poder ir más allá, decide escribirles y les hizo 2 cartas. Primera Tesalonicenses fue escrita en el año 52 y segunda de Tesalonicenses fue escrita en el año 53. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de 10 versículos nada más en la primera carta a los tesalonicenses. En este caso, del capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta carta fue una amonestación del apóstol a sus creyentes en Tesalónica. Una amonestación. Y yo he titulado esto que vamos hablando, amonestación clara, amplia y pertinente. Una amonestación clara, amplia y pertinente. En el capítulo 5, comenzando en el versículo 14 y hasta el 24, 10 versículos que vamos a estar revisando, hay una riqueza de contenido en esos 10 versículos. Pero yo quiero que tenga en cuenta eso. Es la carta que el apóstol Pablo escribió. Y Pablo creo que supo desde que salió de Tesalónica que no sería como muy fácil que él iba a volver allí. No que no habría tenido la intención o el deseo, yo creo que lo tuvo. Pero cuando escribió la carta me parece a mí que él ya estaba consciente de que él no iba a poder ir para allá. Entonces decide escribirles esta carta, la primera a los tesalonicenses. Y en ella les habla de tal manera que les da en forma un tanto sintetizada todo lo que él considera que ellos debieran de tener en cuenta para estar preparados para hasta la venida de Cristo, a fin de que no se echara a perder el trabajo que habían hecho, que él había hecho. Y les escribe, y vea lo que dice del versículo 14 en adelante. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay una riqueza allí de contenido en esos 10 versículos nada más. Mientras yo estudiaba el pasaje, yo decía, ¿podríamos nosotros tener solo esos 10 versículos de la Escritura y tener suficiente para mantener una vida cristiana victoriosa y ser fieles? No necesitaríamos toda la Biblia. ¡Qué carta! ¡Qué carta! Hay una cosa que me llama la atención, y es que en esos 10 versículos, en lo que él dice, cubre conceptos de la vida emocional, de la parte racional, de la parte corporal, carnal, y de la parte espiritual. Él se ocupó, y por eso es que en el versículo 23 les dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Cuando él está expresando y todo vuestro ser, detalla espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, el año siguiente él les escribió la segunda carta, que todavía le dio tiempo, no perdió la oportunidad y les mandó una segunda carta. Pero él no pudo visitarlos más, no pudo llegar. Entonces, algunas cosas de las que él señala en estos 14 versículos era una orientación de cómo atender entre ellos, entre la congregación de los de Tesalónica, cómo atender entre ellos situaciones que tenía que ver con la vida, por un lado, el estado de ánimo y la situación emocional. ¿Dónde está eso? En el versículo 14 comienza diciendo, amonesten a los ociosos. En la iglesia debe haber gente graciosa, pero ociosa no. Y la verdad es que es lindo poder relacionarnos y compartir unos con otros. Qué gracioso es, qué agradable es poder compartir. Pero vamos a encontrar, sobre todo tal vez cuando están recién convertidos, que algunos son ociosos. ¿Qué hay que hacer con ellos? El apóstol les da aquí esa orientación. Amonéstenlos. No pelee con ellos, pero tampoco los deje así. Denle una amonestación. Luego, en segundo lugar, en esa misma línea, les dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas en la iglesia que son sumamente entusiasmadas.
A mí me gustaría ver el entusiasmo del hermano William Santiago multiplicado entre nosotros. Póngase de pie, hermano William, porque hay algunos que no están muy seguros quién es William Santiago. Ahí está. Él está batallando un poquito con la condición de salud. Pero hermano, usted va gracias hermano, gracias, siéntese. Usted va al hospital a visitarlo que porque está enfermo y que los doctores están diciendo no sé qué, y usted va a animarlo. Y el animado es usted. Cuando usted sale de ese hospital, usted sale con ganas de seguir viviendo. El otro día que yo fui, antes de yo entrar al cuarto, él estaba en cuidado intensivo, pero estaban unos hermanos que habían entrado. Y cuando salieron, pues estaba yo allí en el family room, esperando con la familia. Y cuando entraron los hermanos, dice, oye, pero dice, yo lo que salí fue animado. Hay gente así. Cópiese de esos que son así animados, cópiese. Pero a los que son, como dice el pasaje que estamos considerando, para a los que son de poco ánimo, imprímales ánimo. Cuando usted se junta con hermanos de la congregación y descubre que el hermano está así como con un ánimo decaído y todo, no comience a llorar con él. Dele ánimo. Eso es lo que el apóstol les está recomendando a los hermanos de Tesalónica. Les dice, alentad a los de poco ánimo. Hermano, la vida cristiana, a mí no me gusta oír decir qué difícil que es. Pero yo entiendo que tampoco es que sea fácil. Sobre todo en algunas personas a veces es más difícil que en otras. Pero nada ganamos con hablar negativamente de la situación espiritual. Ay, que estoy matando, que esto, que... No. Desaliento, no. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla y les dice, alentad a los de poco ánimo. En la iglesia cristiana yo creo que tenemos el derecho de vivir una vida de triunfo, de éxito, de entusiasmo, de alegría, de gozo, porque el Señor hace la diferencia en nuestra vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Que alentéis a los de poco ánimo. Tercero, que sostengáis a los débiles. Hay una diferencia entre el que tiene poco ánimo y el que es débil. Y el débil no solo necesita palabras de aliento, necesita ser sostenido por nosotros. ¿Cómo lo vamos a sostener? En oración. Hay que sostenerlo en oración. Hay que sostenerlo en comunicación. Hay personas que se sienten solas, demasiadamente solas. Pero si somos parte de una congregación, aquí no debe de haber nadie solo. ¿Aló? Aquí no hay nadie solo.
debemos nosotros alentar a los de poco ánimo, pero debemos de sostener a los débiles. Y comprendiendo a los tres que dice, amonestar a los ociosos. Segundo, alentar a los de poco ánimo. Tercero, sostener a los débiles. Encerrándolos, esos tres grupos, dice que seáis pacientes para con todos. Algunos de nosotros no somos pacientes ni para con nosotros. Y a algunos no nos gusta ser pacientes ni en el hospital. Pero debemos de aprender paciencia, hermano. ¿Cuántos creen que necesitan un poquito de paciencia? A ver. Wow. No, está bien, está bien. Lo bueno es que lo reconozcamos. Pero nosotros necesitamos tener paciencia. Los impacientes tienen unos arrebatos. Y lo triste es que los impacientes a veces arremeten contra las personas que más estiman. ¿Me está entendiendo eso? En una pareja es el esposo y la esposa. Pero hay esposos que arremeten contra la pobre doña. Y hay doñas que arremeten contra el pobre don. ¿Ah? Sí. Pero dice, sed pacientes. Hermano, a mí me gusta cantar, a mí me gusta yo. Pero la vida cristiana no es simplemente vida de cantos y de música. Hay que ser pacientes. No, lo que pasa es que es de poco ánimo. Bueno, con esas personas que hay que ser más pacientes. Es fácil ser pacientes para con los que no necesitan mayor cosa de paciencia, pero con los que más necesitan paciencia. Sóbemele la cabecita al esposo. Sóbesela así. Y ahora usted a la esposa, dele, pásele la manito. Perdóname mi vida, dígale. Dígale. No tenga miedo, perdóname mi vida. Oh. Bueno. En el versículo 15 el apóstol dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Yo leí varias veces ese versículo porque dije yo, pero ¿a quiénes está señalando el apóstol aquí? Porque dice unos para con otros y para con todos. Entonces, yo llegué a la conclusión de que si él está hablando a las familias, entonces cuando dice uno para con otros es el esposo para con la esposa, pero cuando dice para con todos, allí van los muchachos. Y hay algunos que a veces somos pacientes entre los adultos, pero los muchachos nos sacan de quicio. ¿Cuántos? Ay, no tienen que levantar la mano y decir, ¿cuántos han salido de quicio? Sí, pero es normal, es normal. Pero hermano, usted no va a lograr tener un hijo, una hija,
comprensivo y paciente si usted es incomprensivo e impaciente con ellos? Tenemos que aprender a manejar esta situación. Pero el apóstol no solo está viendo el aspecto anímico, ya él ha atendido el aspecto anímico y entra a atender el aspecto espiritual, comenzando en el versículo 16 cuando les dice: estad siempre gozosos. Yo sé que nadie se siente gozoso cuando ve el reguero que dejan los jóvenes a veces en sus casas, en sus cuartos. Ay, 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 Padre Santo, líbranos de aquí. Pero algunos jóvenes, yo voy a ver para acá porque los jóvenes generalmente se sientan ahí. Algunos jóvenes dejan un reguero en la casa. El cuarto, Dios mío, y la señora explota y dice: ¿pero qué? Y cuando el marido oye esos gritos, él sale y dice: ¿qué pasó? Este reguero, estos muchachos, dice él también. Y entonces la cosa se descompone más. Cuando él habla de estar siempre gozoso, está entrando realmente en el área espiritual. Porque, hermanos, espiritualmente, si hay algo que a nosotros nos conviene, es mantener el gozo del Señor con nosotros. Porque es que eso nos va a ayudar para el resto de la vida. Además de eso, por supuesto, el apóstol no solo habla del gozo, sino que les dice: orad sin cesar. Segundo. Tercero, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuarto, no apaguéis al Espíritu. Quinto, no menospreciéis las profecías. Allí está atendiendo el aspecto espiritual. Por eso les decía, estos 10 versículos son oro en polvo, hermano. ¡Qué enseñanza más tremenda! Allí el apóstol sintetizó en 10 versículos lo que es la vida cristiana. Vivamos de acuerdo a esos 10 versículos. Y usted, hermano, no tiene por qué tener duda de que si usted se muere va para el cielo. Pero yo sé que algunas personas a veces se preocupan y dicen: si yo me muriera hoy, si Cristo viniera hoy, me iría al cielo yo. Y no están del todo seguros. El apóstol estaba atendiendo ese aspecto. Como una forma también de abarcar cualquier otro aspecto suelto que haya quedado por allí, les dice: absteneos de toda especie de mal. Y eso les sirve de introducción para hablar del aspecto corporal. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solo en cuestiones de salud, no solo en cuestiones de la condición física, sino también el cuerpo es el instrumento más propenso al pecado. Y tenemos que pensar, y por eso el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo abarcó todo. Hermanos, tenemos que tomar en serio ese asunto. Tenemos que cuidar el cuerpo.
¿El cuerpo es qué cosa? ¿Perdón? Templo. Si usted entra aquí y viera basura por todos lados y viera un desorden, usted diría, pero ¿qué pasa? Esta no es la casa del Señor. Bueno, lo mismo es con nuestro cuerpo. Debemos de ver nuestro cuerpo. Este es el templo del Señor. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Vamos a estar de pie. Ya no me da tiempo para más. Ustedes querían más, ¿verdad? Pablo no les vio más. Pero tampoco creo que el apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses, pensó que esta carta iba a venir a ser parte del canon sagrado de los 66 libros de la Biblia. No se imaginó. Pero una carta tan sencilla como esta vino a ser parte. Y mire, 2000 años después, nosotros nos estamos ocupando de lo que él escribió allá. Lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene repercusión en la vida. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti. Damos gracias por la vida del apóstol Pablo. Nos inspira a pensar en lo que hemos estado hablando aquí. Y tú le guiaste a través del Espíritu Santo a fin de que el contenido de aquella carta a los tesalonicenses fuese en tal dirección que ese contenido fuera lo suficiente para poder sostener en una actitud de victoria, en una vida de victoria a toda una congregación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él habla en ambas cartas acerca de la venida del Señor. Porque eso es el todo, oh Dios. Estamos en forma transitoria en este mundo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros pasos estén influenciados por el contenido de esta carta a los tesalonicenses. Ayúdanos a ser fiel, sabiendo que tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo dicen conmigo? En el nombre de Cristo Jesús. Amén.